Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones sobre el agua, en Crisis Nacional y Caminos para la Transformación de Paradigmas. Pues hoy estoy muy contento porque nos acompaña María González, directora del INDEC, para contarnos sobre las lecciones de la defensa de los ríos y la lucha en contra de la presa El Zapotillo. Bienvenida, María. Me da un gusto enorme que podamos compartir este espacio. Nos conocimos por ahí del 2018, yo estaba participando en el proceso de transición del gobierno federal y entonces ahí nos conocimos y pude conocer un poco más sobre el trabajo que hacen en el INDEC y en particular sobre la lucha en contra del zapotillo. Y pues la verdad es una gran fortuna el poder escuchar estos aprendizajes y estas lecciones directamente de ti. Y pues agradecería si nos puedes empezar contando un poco cómo empezaste a trabajar en temas de agua y qué te ha mantenido en estos temas, María. Gracias, Fermín. Un gusto estar participando en esta conversación sobre el agua y bueno, felicitarles también por la iniciativa, ¿no?, de estos podcasts en Cántaro Azul, que son tan necesarios en este contexto. Bueno, yo soy activista, defensora de los derechos humanos, feminista, educadora popular y pues trabajo en el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC, que somos una organización de educación popular, derechos humanos, y trabajamos también la defensa de la tierra y el territorio. Y es, digamos, desde este eje, desde el enfoque del acompañamiento a comunidades amenazadas por grandes megaproyectos de infraestructura, en este caso la construcción de grandes embalses, de grandes presas o represas, es que empezamos a trabajar desde el INDEC en la defensa de los ríos y en la defensa del agua. Como INDEC hemos acompañado varias luchas de comunidades campesinas, indígenas, pero también en las ciudades que se han opuesto a la construcción de grandes presas. Aquí en Jalisco principalmente presas, que su objetivo final sería el abastecimiento de agua para la gran ciudad, ¿no?, o la gran área metropolitana de Guadalajara. Y fue así que a solicitud de diferentes comunidades y luchas empezamos a acompañarles en estos procesos de imposición de megaproyectos que les violan o que violentan los derechos de los pueblos, los derechos. Estamos trabajando en defensa del agua, en defensa de los ríos, hace aproximadamente, como INDEC, 20 años, ¿no?, que trabajamos el agua, ¿no?, la defensa del agua en esta perspectiva de no violación a los derechos humanos por diferentes megaproyectos. Oye, pues, o sea, no es nada más Temacapulín, Acácico y Palmarejo, ¿no?, las que han estado en esta lucha, como comentas. El que tantas comunidades tengan que resistirse a esto es porque ha habido un paradigma en México sobre la construcción de las presas. Y pues nos gustaría que nos pudieras comentar un poco más, o sea, cuál ha sido ese paradigma y a qué responde, a qué intereses responde. Sí, la construcción de las presas en el mundo pues ya están catalogadas como una tecnología obsoleta, porque principalmente generan más daños que beneficios. Y eso es importante, digamos, como enmarcarlo en la perspectiva de que ya solamente, pues quizás en algunos países de América Latina se sigue imponiendo la construcción de grandes presas, pero por ejemplo en los Estados Unidos o en Europa las presas están pasando ya procesos de desmantelamiento, de recuperación de los cauces de los ríos por los daños generados y de prohibición de estas infraestructuras como un modelo o como una alternativa, ya sea para la gestión del agua o para la gestión o la generación de la electricidad. En el caso de México, pues el paradigma que impera, ¿no?, sobre todo dentro de la Comisión Nacional del Agua, como principal órgano, digamos, o autoridad de agua en el país,
es un paradigma desde nuestro punto de vista viejo, obsoleto, que no responde a una lógica de alternativas que estén más enmarcadas en paradigmas de ciencia avanzada, en donde sobre todo se respeten en primer lugar los derechos de la naturaleza, los derechos de las personas y en general pues el respeto a la madre tierra o a los ecosistemas, y se sigue empujando un paradigma obsoleto que pone en el centro principalmente la ganancia, que pone en el centro fundamentalmente la obra civil, ¿no? O sea, como estas grandes o viejos paradigmas que en México se empujaron hace algunos años de la gran obra de infraestructura. Y tenemos una Comisión Nacional del Agua en donde principalmente los técnicos, las y los funcionarios, vienen de una vieja escuela, o sea, vienen de esta vieja escuela en donde la mega obra, digamos, era como el paradigma, y donde no había, digamos, una lógica de respeto, en primer lugar, al ciclo, ¿no? Al ciclo del agua, a la naturaleza, a los ecosistemas, a los derechos de las comunidades, de los pueblos, de las personas. Y desafortunadamente, pues es un paradigma que sigue imperando, que sigue rigiendo al sector del agua en el país. Los grandes, la Comisión Nacional del Agua, sus organismos de cuenca, pero también todos estos consejos, organismos de ingenieros, que responden a esta vieja lógica. Entonces, tenemos como el boom de la construcción de presas en México, ¿no? Que responde más pues a la década un poco de los 60, 70, ¿no? Sí. Donde se construye La Angostura, Malpaso, Chicoacén, el Chicoacén más reciente, sí. Y que realmente los impactos y los daños fueron terribles, pero en esos años, digamos, no hubo como documentaciones tan adecuadas o tan detalladas que dieran cuenta de la cantidad, digamos, de tierra fértil que fue sepultada, de la cantidad de comunidades campesinas indígenas que fueron desplazadas en el país y de los daños pues a los ríos y a los ecosistemas que estas pues mega embalses, mega presas, mega obras han generado. Entonces, concluyendo pues, el sector del agua en el país sigue siendo un sector pues con un paradigma viejo, ¿no? Que está generando más daños digamos, en una combinación ya de los impactos, ¿no? De la crisis climática, y que todavía construyes estas grandes mega obras de infraestructura y en lugar, digamos, de aminorar impactos sobre calentamiento global o sobre crisis hídrica o crisis ambiental, la agravas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, es un paradigma que no se ha podido cambiar, y es en esta lógica que comunidades de todo el país se organizaron en un gran movimiento, que fue el movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los ríos, el MAPDER, que, digamos, comunidades indígenas campesinas, pero también comunidades urbanas, levantaron la voz, se organizaron y empezaron a documentar de manera detallada los daños de este modelo de construcción de presas en el país, pero sobre todo a exigir un nuevo paradigma, ¿no? O sea, en donde las presas ya no deberían de ser una alternativa ni para generar electricidad, ni para abastecer de agua a comunidades, como es el caso de la presa del Zapotillo aquí en Jalisco. Sí, pues justo este programa se enfoca mucho en reconocer que hay una crisis y que la crisis se da cuando los paradigmas viejos no logran como quedar en el pasado, ¿no? Y donde hay como esa resistencia por el sistema, por continuar con esos paradigmas, y no permiten como que emerjan nuevas alternativas.
y siento que estamos como justo en ese atole, porque la evidencia, como dices, es muy clara. O sea, las presas no son la promesa con las que se nos han presentado históricamente, ¿no? Las presas no tienen los beneficios supuestos, o sea, desde cosas muy claras como ahora, más recientemente, argumentos pues de como si fuese una energía limpia para el cambio climático, y cuando se hace un análisis del ciclo de vida y se toma en cuenta toda la cantidad de concreto que fue ahí, las emisiones de metano de la biomasa que queda sepultada, al final no hay una diferencia muy grande con otro tipo de formas de producir energía eléctrica, ¿no? Entonces, sin embargo, o sea, las instituciones y hay muchos grupos de interés que siguen impulsando esto, ¿no? Yo también creo que o sea, que es como producto pues también de un periodo neoliberal en el que la especialidad del modelo neoliberal es pasar los costos a terceros, ¿no? Al ambiente y a las personas que no tienen, las personas que están en un estado de marginación, es como transferir los costos. Y para mí, cuando en México ves una presa, es como una cicatriz de esa transferencia de costos, ¿no? De la transferencia de costos de una ciudad para tener agua y haber desplazado a una comunidad, o de sus tierras y de sus espacios importantes, o también para llevar, o sea, como pasó en las presas de Chiapas, que fueron desplazadas comunidades y para llevar energía eléctrica al centro del país. Entonces, cuando hay una región donde no se hace cargo de sus costos, y no se hace cargo de una gestión adecuada de su agua, de su energía, es como esa región que tiene más poder busca imponerse sobre otra para llevar a cabo una actividad como una presa, ¿no? Bueno, para entender mejor esto, pues es importante también como ver la parte histórica del movimiento. Y entonces aquí quisiera saber un poco cuál fue el planteamiento original por parte de las autoridades en el proyecto del Zapotillo. Y también cuál fue la respuesta, en ese entonces, la respuesta inicial de las comunidades de Macapulín, Acácico y Palmarejo. Sí, bueno, el planteamiento original de la presa del Zapotillo respondía desde la lógica de las autoridades, que en este caso era el gobierno federal, el gobierno del estado de Guanajuato y el gobierno del estado de Jalisco, digamos, los promotores de la construcción de esta presa. Los argumentos fundamentales era llevar agua a las grandes ciudades, ¿no? Principalmente a la ciudad de León, Guanajuato, que es, bueno, un estado vecino de Jalisco y un estado, digamos, con alto potencial de desarrollo y crecimiento en la lógica, digamos, de corredores industriales, y todo un desarrollo en el Bajío, ¿no? Digamos, mega industrial, que desde luego necesita grandes cantidades de agua. Entonces el Zapotillo viene de una historia de presas que fracasaron en Jalisco, y que se les fue como cambiando el nombre. Eso es muy importante compartirlo, para también ver cómo la política, ¿no? Esta política hídrica desde los gobiernos, pues al final son políticas siempre fallidas. Antes de que se llamara presa El Zapotillo, esta presa se quiso imponer aquí en Jalisco con el nombre de presa de Arcediano, ¿no? Que era, digamos, un proyecto muy absurdo, porque esa presa iba a ser abastecida con el agua del río Santiago, ¿no? Uno de los ríos más tóxicos del país y que lo tenemos aquí en el estado de Jalisco, ¿no? Sí, claro. Ahí hubo oposición, hubo organización y finalmente esa presa se canceló. Después también de haber generado gasto y una gran inversión, ¿no? O sea, que es otro tema del que vamos a conversar, ¿no? De que al final de cuentas las presas siguen siendo el paradigma porque son, en primer lugar, un gran negocio, tanto para los gobiernos que las proponen, como para las constructoras, las empresas constructoras que participan, digamos, de las licitaciones y de todos los procesos de construcción y de imposición. Se cancela la presa de Arcediano y le cambian el nombre, ¿no? A presa de San Nicolás. Esta ya la empiezan a ubicar
Arcediano estaría ubicada aquí en la ciudad, en una gran barranca, un gran cañón que tiene la ciudad de Guadalajara, la barranca de Huentitán. Cuando la cambian, digamos, cuando ya es fallido el proyecto y la cambian, se va a los Altos de Jalisco con el nombre de la presa de San Nicolás. Ahí también la gente se organiza, las comunidades se organizan y también se logra cancelar la presa de San Nicolás, y después entonces imponen la presa del Zapotillo. Pero en la política de Jalisco venimos como de una historia de proyectos fallidos y una historia de organización y lucha de parte de las comunidades que serían afectadas, pues logrando ir como frenando este tipo de megaproyectos. Y entonces el Zapotillo, el primer argumento es abastecer de agua a la ciudad de León, Guanajuato. Muy pronto el argumento se va cambiando y entonces Jalisco también levanta la mano y también solicita agua para la gran ciudad, para el área metropolitana de Guadalajara. Entonces hay una primera modificación del proyecto. Estamos hablando que esta presa se empieza a imponer desde el año 2005-2006. Y de ser una presa que tendría una altura de cortina de 80 metros en un proyecto original, se cambia la altura de cortina a 105 metros, un área de inundación de alrededor de 4.200 hectáreas para poder darle agua tanto a León, Guanajuato, como a el área metropolitana de Guadalajara. Y en los argumentos... en este cambio de altura, a los 80 metros, ¿se inundaban también las tres comunidades? Bueno, el cambio de altura respondió a que con 80 metros solo podías embalsar agua para León, Guanajuato, ¿no? Y la ibas a llevar a través de un gran acueducto. Cuando Jalisco levanta la mano, se eleva la cortina a 105 metros para poder traer agua hacia el área metropolitana de Guadalajara, y en el origen los argumentos del gobierno es que a 80 metros Temacapulín no se inundaba, pero sí la comunidad de Acacico y de Palmarejo. Al cambiarla a 105 metros se inundaban las tres comunidades. Sin embargo, otro gran tema de la construcción de estas grandes obras de infraestructura es que la información no es confiable, nunca es confiable la información que transparenta la Comisión Nacional del Agua o las autoridades, en este caso los gobiernos estatales, y cuando ya se hicieron estudios más precisos, la comunidad de Temacapulín también quedaba en riesgo aún con una cortina de 80 metros, ¿no? Pero digamos, los argumentos para convencer a las comunidades siempre son que son proyectos que van a beneficiar a las propias comunidades, a la propia región, que les va a llegar el agua, ¿no? O sea, que van a tener agua, en este caso los Altos de Jalisco, pero para el caso de la presa del Zapotillo solo fueron argumentos para intentar convencer a las comunidades y a los sectores y actores que iban a ser afectados, pero el proyecto nunca estuvo pensado para abastecer de agua a los Altos de Jalisco. O sea, en un origen era solo León y después área metropolitana de Guadalajara, y esto responde a esta lógica también de este modelo obsoleto en términos de la política del agua, que es, además de todos los daños que generan estas infraestructuras, traer agua de cada vez más lejos, ¿no? De lugares más lejanos, que es un despojo siempre de comunidades campesinas o comunidades urbanas, de comunidades campesinas o comunidades indígenas, para seguir alimentando un modelo de desarrollo de mala planeación y de gentrificación actual en las grandes ciudades, ¿no? O sea, este modelo que requiere grandes cantidades de agua en las ciudades, pero una política que descuida en todo momento la gestión del agua en su propio territorio, ¿no? En las ciudades. Sí. Aquí lo tenemos muy presente, ¿no? Chicoacén tiene pues más de 40 años y la
o sea, el poblado, la cabecera municipal de Chicoacén, no tiene agua. O sea, y estás a metros del embalse. Y siempre, como dices, o siempre la prioridad es a donde están como las grandes urbes, donde está el poder económico, el poder político, y en atropello a las comunidades campesinas, comunidades indígenas. Eso es, o sea, el ver la historia, pues, y el ver qué es lo que ha pasado con las presas, es evidente que sucede esto, ¿no? Y cómo, digamos, a partir de estos primeros, de este primer planteamiento, o sea, que además de la desinformación, ¿cuáles, o sea, cuáles continuaron siendo los agravios y las omisiones principales por parte de las autoridades en esa etapa? Y después, ¿cómo empieza a gestarse el movimiento, ¿no? Y qué elementos clave, o sea, contribuyeron para que se desarrollara una movilización en defensa de las comunidades y de los ríos. Sí, pues, o sea, los primeros derechos que casi siempre, ¿no?, se violan en el caso de la imposición de estos megaproyectos es el derecho a la información, el derecho a la participación y el derecho a la consulta, ¿no? Son los tres derechos, digamos, iniciales, básicos, fundamentales, a los que tienen derecho los pueblos, las comunidades que van a ser afectadas. Y en el caso de la presa El Zapotillo, las comunidades se van enterando por los medios de comunicación o porque empiezan a ver personas extrañas dentro de su territorio, dentro de sus comunidades, y la comunidad empieza o las comunidades empiezan a preguntarse, ¿no?, quiénes son esas personas que no son de ahí, que están en el territorio o que están haciendo mediciones, etcétera. Entonces, así fue como estos pueblos se enteraron de la presa El Zapotillo, que fue principalmente se enteraron pues por gente de fuera, por los medios de comunicación y por estos movimientos extraños que empezaron a ver en el territorio, y las autoridades pues en ningún momento les respetaron el derecho a la información. O sea, las comunidades tuvieron que buscar medios para acceder a la información y conocer de mejor manera pues el proyecto y las intenciones de este proyecto o las afectaciones en su territorio. En ningún momento hubo el derecho a la consulta en relación a si las comunidades estaban o no de acuerdo con que esta obra, este megaproyecto les fuera a afectar su vida en el territorio. Y también el derecho a la participación pues siempre estuvo completamente coartado, ¿no?, por parte de las autoridades. Entonces, estas comunidades reaccionan en un primer momento con el temor de que toda su historia, toda su identidad, su cultura, su origen, ¿no?, pues quedara bajo el agua, ¿no? Porque, como te digo, al principio les argumentaron que la presa no iba a afectar a la comunidad de Temacapulín. Con la cortina de altura 80 metros iban a construir unos grandes diques, ¿no?, que es lo que las iba a proteger. Y a las otras dos comunidades que son más pequeñas, Acacico y Palmarejo, desde un inicio a esas comunidades les dijeron que no había alternativa y que, digamos, su territorio iba a quedar bajo el agua, y entonces que tenían que empezar en un proceso de o venderle, digamos, al gobierno federal o al de Jalisco, Guanajuato, sus propiedades, o prometieron, digamos, que les iban a reubicar, ¿no?, respetando los derechos humanos, y que les iban a hacer a cada una un poblado, su comunidad, digamos, como en otro punto, que son también como los primeros argumentos que siempre ha manejado la Comisión Nacional del Agua, no solo en este caso, ¿no?, sino en gran cantidad de presas, ya sea de abastecimiento o hidroeléctricas, que se han impuesto en todo el país. Y fundamentalmente, pues lo que hace que la gente se organice es su derecho a defender su territorio, ¿no? O sea, su derecho a defender pues el no quedar bajo el agua, pero también en este caso, este tipo de megaproyectos generan grandes impactos. En un primer lugar, además de la violación de estos tres derechos, consulta, información, participación,
empieza un proceso de afectaciones psicoemocionales, psicosociales a las comunidades, y empieza ahí, digamos, como una pesadilla en donde los niños, las niñas, las mujeres, ¿no? La gente mayor empieza, digamos, a tener pues el monstruo, ¿no? de frente, de una gran obra hidráulica que les iba a hacer desaparecer o que les iba a desplazar de manera forzosa. Y ahí empieza, digamos, pues el calvario, ¿no? El vía crucis para estos pueblos y su proceso de organización, ¿no? Que en primer lugar su demanda era no queremos desaparecer, entonces llévense la presa a otro lado. O sea, su primer demanda no era una primera reflexión crítica del modelo que significa la construcción de presas para los impactos a la vida de las comunidades y los pueblos, sino hagan la presa en otro lado, ¿no? Sí. O sea, defender lo más esencial de tu vida, ¿no? O sea, está siendo impactada tu vida de manera muy directa con esto y es como esa primera defensa. Y en ese momento también empieza a haber como una fractura del tejido social. O sea, normalmente lo hemos visto también aquí en Chiapas, ¿no? Es cómo los grandes proyectos empiezan a generar división adentro de las comunidades. ¿Sucedió eso en las comunidades también? Sí, desde luego. O sea, los gobiernos y las empresas pues ya tienen también sus estrategias muy hechas, ¿no? Entonces, una de las estrategias que siempre imponen los gobiernos o las propias empresas constructoras es la de generar división entre las comunidades y la de confrontar a las propias comunidades entre ellas, o en el caso de las comunidades en particular, a la confrontación entre familias, entre vecinos, ¿no? Para el caso de la presa El Zapotillo, pues esa fue una estrategia que el gobierno y las empresas desplazaron también, o sea, que utilizaron, porque aquí, digamos, los gobiernos, como no llegan respetando derechos o los básicos claves que deberían de respetar, entonces llegan, digamos, primero con argumentos del desarrollo, ¿no? O sea, de cómo comunidades pequeñas, campesinas, tienen de alguna manera que sacrificarse para poder abastecer de agua a grandes ciudades, ¿no? Y ciudades, digamos, donde hay desarrollo, donde hay progreso, o sea, como que hay este marco, ¿no? Que le van también planteando siempre a los pueblos campesinos. Pero por otro lado también las alternativas que les daban pues eran muy acotadas, ¿no? O sea, una de te compramos tu tierra, ¿no? Porque toda esta parte de estas comunidades afectadas principalmente es propiedad privada. Hay muy poco ejido. Hay algunos ejidos, pero son, digamos, minoritarios. Entonces, acá este argumento de individualizar, ¿no? Y comprar a la gente su propiedad, ese es un argumento que usó el gobierno. Y claro, siempre con estas amenazas del proyecto ya va a empezar mañana, ¿no? Entonces venden ahorita, o si no, va a salir un decreto, digamos, de expropiación del territorio y van a perder todo, ¿no? O sea, por ejemplo, fueron argumentos que se manejaron. Lo otro es los argumentos de les vamos a construir otra comunidad, ¿no? Y entonces van a estar mejor, y además no se preocupen, digamos, por el patrimonio, por ejemplo, de la comunidad de Temacapulín, su patrimonio, digamos, más histórico o arquitectónico. Entonces les vamos a reubicar, ¿no? Su basílica piedra por piedra, ¿no? En la otra comunidad, ¿no? Y van a tener otras condiciones, ¿no? Mejores que las actuales de vida. Pero fundamentalmente y afortunadamente para estos pueblos ya existía en México desde el año 2004 este movimiento en defensa de los ríos, el MAPDER, en donde ya había, digamos, como gran experiencia de lucha
contra estas obras de infraestructura, ¿no? Entonces, Entonces, esa fue... Macapulín, Acacico y Palmarejo no la vivieron solas, pues como comunidades, sino que pudieron pudieron retomar como la experiencia tanto en la región, pues mencionabas que en Jalisco pues había habido varios ejercicios de tratar de poner una presa, entonces pudieron como reconocer cuáles eran las historias de otras comunidades y también tuvieron apoyo pues de organizaciones como el INDEC. ¿Nos puedes contar un poco más entonces sobre esto justo, pues de cómo el movimiento en parte también es acompañado por experiencias previas tanto de otras comunidades como de organizaciones? Sí, estas comunidades afortunadamente fueron acompañadas muy rápidamente por este movimiento en defensa de los ríos a nivel nacional, el MAPDER. También fueron acompañadas por el movimiento internacional de ríos y acompañadas por dos organizaciones, digamos, de manera permanente, que es el colectivo de abogados o el colectivo COA, que llevó toda la defensa legal y jurídica del caso, y nuestra organización, el INDEC, que hicimos un acompañamiento a estos pueblos de toda la parte, digamos, de fortalecer su organización, de fortalecer sus estrategias de acción y de fortalecer toda su defensa, digamos, integral de lucha. Y a su vez se sumaron universidades, académicos, académicas, artistas, otros movimientos sociales del país. O sea, ha sido una lucha importante en esta región de México, en esta región occidente de México, que fue, digamos, como muy, muy acuerpada, muy acompañada, ¿no? Y entonces eso permitió que se diseñaran estrategias muy efectivas, ¿no? Con una visión, digamos, como muy integral, en donde había fortaleza en la parte jurídica, ¿no? En donde había mucha fortaleza en la parte también organizativa y de movilización, ¿no? O sea, muy rápidamente estas comunidades salieron a movilizarse a la capital del estado, ¿no? Aquí a la ciudad de Guadalajara, muy rápidamente a la Ciudad de México, pues también de manera inmediata hicieron toda una visibilización más internacional, ¿no? Pero sobre todo, y lo que para nosotros pues es uno de los grandes aprendizajes, es cómo entre los propios pueblos y los propios afectados y afectadas por construcción de presas, no solo en México, sino en el mundo, se acompañaron, ¿no? Y intercambiaron experiencias, intercambiaron conocimientos, y estas comunidades que son muy pequeñas, muy pronto se la creyeron, ¿no? O sea, creyeron que si otras comunidades habían podido detener estas grandes obras de infraestructura, estos pueblos estaban en posibilidad también de detenerlas, esta obra. Y otra cosa que también creo que es muy importante en esta lucha es toda la parte de alternativas, ¿no? O sea, siempre ha sido una lucha que se opuso a la construcción de la presa, argumentando de manera, con todo el derecho que tienen las comunidades, legítimo a decir no a estas obras de infraestructura, pero siempre con propuestas, ¿no? Es decir, estas comunidades fueron hablando de dos modalidades. Una que le llamaron la revolución del agua, ¿no? Que desde el lenguaje de los propios pueblos campesinos lo que significaba era una nueva gestión de agua en el país, en donde, digamos, se eliminara este tipo de obras de infraestructura, pero sobre todo también hubiera una gestión integral de agua, ¿no? Y otra vertiente que también se combinó fue la lucha de estos pueblos con otros movimientos, organizaciones y luchas del estado de Jalisco, que estuvieron también proponiendo y que siguen proponiendo, digamos, un nuevo paradigma, digamos,
sintetizado en un nuevo modelo de gestión integral del agua, ¿no? Donde en el centro, en primer lugar, se respeta el ciclo, ¿no? Sociohídrico del agua, en el centro esté la naturaleza y en el centro esté la defensa de los pueblos y de las comunidades, ¿no? Entonces, pues fue una estrategia muy integral, yo diría a una etapa muy temprana. O sea, estos pueblos se empezaron a organizar alrededor del 2008, ¿no? Y en el año 2010, en Temacapulín, se llevó a cabo el tercer encuentro mundial de afectados por presas y en defensa de los ríos, en donde hubo participación de alrededor de 60 países de todos los continentes, ¿no? Que vinieron, digamos, a exponer cómo en otras latitudes, en África, en Asia, en otras partes de América Latina, habían logrado detener presas o se oponían, digamos, a este modelo, pues, obsoleto, ¿no? De construcción de presas, pero que lo que significa es la destrucción de ríos, ¿no? Y al destruir los ríos, pues sabemos lo que nos representa en términos de los ecosistemas, ¿no? Pues creo te queremos compartir que, bueno, a través de Mónica Olvera, colega de Cántaro Azul, que estuvo presente también en las movilizaciones del MAPDER en el Zapotillo, pues una de las cosas que tenemos claro también aquí en la incidencia para posicionar a la gestión comunitaria del agua, que ha sido pues siempre excluida de la toma de decisiones, marginada de las políticas públicas, pues se ha vuelto, o sea, de aprendizajes y de prácticas efectivas como las que tuvieron en Zapotillo, pues un elemento estratégico es la protesta con propuesta, ¿no? Entonces, y eso creo que cambia, o sea, aumenta muchísimo la capacidad, pues, de las comunidades y de los grupos de poder crear condiciones para que se permita una transformación. Y entonces en esta primera etapa, con las administraciones federales del PAN y luego del PRI, pues fue una etapa principalmente de resistencia, ¿no? No encontraban no encontraban eco necesariamente en las cosas que estaban planteando. ¿Cómo nos puedes contar un poco más de eso? Y después pasamos ya también a cómo empezaron a cambiar también las cosas al interior del movimiento y también un poco más de apertura en el gobierno federal. Sí, pues este megaproyecto se empezó a imponer en el año 2005-2006. Las comunidades ya estaban organizadas alrededor del año 2008. Nosotros ya estábamos haciendo este acompañamiento junto con el colectivo de abogados. Y para ese entonces ya también estaba el acompañamiento del movimiento mexicano de afectados por las presas, ¿no? Y en defensa de los ríos. Y efectivamente, pues ha sido una lucha muy larga, ¿no? Y para los primeros periodos, pues estaba a nivel federal el PAN, ¿no? O sea, gobernaba Fox, el país, ¿no? Entonces fue un proyecto que también estuvo pues muy pensado desde esta lógica de beneficiar al estado de Guanajuato y particularmente, digamos, a los negocios, ¿no? Del propio Vicente Fox, en ese entonces presidente de la República, y por eso también esta intención de llevar el agua, ¿no? hacia León, Guanajuato, ¿no? Que también respondía a acuerdos de distribución de agua que ya existen desde tiempo atrás, de esta cuenca, ¿no? Del Río Verde, que el agua, digamos, en este perímetro tiene que estar repartida entre Guanajuato y Jalisco. Entonces, la primera administración federal a la que se enfrentan es a la del PAN. Después hubo cambios, ¿no? Se enfrenta luego a la administración del PRI a nivel federal. Y aquí en Jalisco, pues también, ¿no? Al principio al gobierno del PAN también en Jalisco y luego al PRI, ¿no? Después acá en Jalisco pasan al gobierno del Movimiento Ciudadano, ¿no?
lo que pasa en este tipo de megaproyectos y es que, bueno, no importa, ¿no? No importa el partido, ¿no? Que gane o que esté gobernando, ¿no? Eh, el modelo se mantiene, ¿no? Entonces es un modelo que se mantiene, no importa si está el PRI, no importa si está el PAN u otro partido, es un modelo que no ha cambiado, ¿no? Que aún, ¿no? Con este gobierno de la Cuarta Transformación, la Conagua sigue siendo una instancia corrupta, ¿no? Sigue siendo una instancia pues de ciencia no avanzada, ¿no? Con modelos añejos y obsoletos. Que se resiste a integrar la perspectiva de derechos asociados al agua, ¿no? En su política pública. Exactamente. Y pues para las comunidades siempre fue como volver a empezar. O sea, un cambio de administración significa volver a empezar su lucha. O sea, volver a intentar concientizar a las autoridades en turno, ¿no? De que el proyecto en realidad va a perjudicar más que lo que va a beneficiar. Volver a empezar procesos de diálogo, volver a empezar procesos de interlocución y siempre todas las administraciones federales que estuvieron pasando, las del PRI, las del PAN, en una férrea, digamos, intención de imponer el proyecto, ¿no? O sea, de que la solución para el abastecimiento del agua de las grandes ciudades es a través de grandes obras de infraestructura y principalmente de la construcción de presas. Para el caso de la presa del Zapotillo, digamos, es un megaproyecto que fue también paradigmático en el sentido de que lo que estaba, digamos, demostrándose era un modelo de absoluta privatización del agua, porque el agua del Zapotillo iba a ser, digamos, llevada hacia León, Guanajuato y entregada en bloque, ¿no? A una de las empresas constructoras, que es la empresa Abengoa, ¿no? La empresa española Abengoa. Pues sabemos que a nivel internacional esta empresa fue también de las empresas que fueron expulsadas, ¿no? En Bolivia en el marco de la Guerra del Agua. Y el modelo de la construcción de presas significa yo te doy la concesión, ¿no? Empresas constructoras, pero también tienes el derecho a operar y administrar el agua del proyecto. En este caso, en el Zapotillo, era un contrato de alrededor de más de 30 años, ¿no? Entonces, era un modelo absolutamente de despojo del agua de pueblos campesinos, pero se iba a cristalizar en un modelo de absoluta privatización, porque al final quien iba a estar manejando el agua en bloque iba a ser una de las empresas constructoras, que en este caso iba a ser la empresa Abengoa. Y para el caso de Jalisco, el agua, digamos, se entrega, ¿no? A través de una asignación al gobierno de Jalisco, a su organismo operador. En este caso se entrega al gobierno estatal y el gobierno estatal a su vez lo entrega al organismo operador, que aquí es el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA, pero para seguir respondiendo a esta lógica de lo que está pasando en las grandes ciudades, ¿no? O sea, lo que nos está pasando en las grandes ciudades es que llegas, aunque tengas un organismo operador público, al final le vas a dar grandes concesiones de agua o le vas a asignar agua, en este caso en Guadalajara, a inmobiliarias y a constructoras, ¿no? Digamos que es el gran negocio ahora en las ciudades, ¿no? O sea, todo el tema de gentrificación y crecimiento, digamos, desordenado y acelerado. Y bueno, nunca cambió, o sea, nunca cambió la lógica de imponer el proyecto. O sea, los gobiernos nunca se movieron en la posibilidad de encontrar otras alternativas, ¿no? Para abastecer de agua a las grandes ciudades que no fuera el modelo de construcción de presas. Siempre se mantuvieron en la única solución, es la presa El Zapotillo, y es la que va a garantizar agua para los futuros años en las grandes ciudades. Y
de las primeras etapas, yo ya mencionaba lo clave que fue que entrara el movimiento internacional en defensa de los ríos, que Por la entrara el visibilidad y movimiento. por el fortalecimiento de las comunidades. Así es, o sea, por el fortalecimiento que eso generó en las comunidades, por la visibilidad, digamos, de salir de lo chiquito, de salir de lo local, de salir de lo estatal, ¿no? Sino darle esta dimensión a la lucha, de internacionalizarla, ¿no? Que fue, digamos, un proceso que se vive con estos pueblos, pero también la estrategia jurídica en esta primera etapa fue muy clave, porque se logra detener la presa, la construcción de la presa, pues alrededor del año 2013, ¿no? Mm. Eh, o sea, Justo la esa es mi presa, pregunta, ¿no? O sea, cómo, si tienes al gobierno federal, a los gobiernos estatales encima, la presión de las ciudades, nada de reconocimiento de los derechos, cómo estos tres pueblos logran detenerlo, ¿no? Entonces es mucho, o sea, cómo logran detener que la presa no continúe su construcción y la inundación, que pues una vez que sucede eso ya es muy difícil revertir, ¿no? Entonces es principalmente, o sea, las acciones así claras de detenerlo fueron las jurídicas. bueno, no solo la jurídica, sino la combinación, o sea, la combinación de la movilización, ¿no? La denuncia, la movilización, la organización de las comunidades, la estrategia jurídica y la estrategia de internacionalización, ¿no? O sea, de articularte, en primer lugar, al movimiento mundial de afectados por presas, ¿no? Al movimiento internacional de defensa de los ríos en el mundo. Y desde esa lógica hacer, digamos, la defensa del Río Verde en esta cuenca, pues, de esta región del país. Y las comunidades, por ejemplo, siempre la parte de la interlocución con las autoridades también la mantuvieron, ¿no? Pero nunca en una perspectiva, digamos, de negociación, ¿no? Creo que eso también es una lección aprendida, ¿no? O sea, las comunidades nunca van a negociar, las comunidades siempre fueron con su posición muy firme, que era no al zapotillo, o sea, no a la presa del Zapotillo. Ese del no a la presa del Zapotillo, por supuesto que fue un proceso, ¿no? Porque en las primeras etapas, como yo te contaba, era llévense la presa, o sea, si quieren llévense el agua, si quieren llévense la presa, o sea, lo que nosotros no queremos es que destruyan nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros pueblos, ¿no? Pero con ese proceso de acompañamiento y de asesoría que tuvieron las comunidades, pues también su paradigma y su lucha fue como fortaleciéndose y cambiando. Entonces, todos los acercamientos que se tuvieron a cualquier administración federal o estatal o las municipales siempre fue con la posición de no a la presa del Zapotillo, cancelación a la presa del Zapotillo. El Zapotillo empieza de manera ilegal su construcción en el año 2009, y las comunidades logran detenerla en el año 2013 a través de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ese también es un paso importante, ¿no? O sea, que el caso es atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que a través de una controversia constitucional que las comunidades empujan, obligan, digamos, en ese entonces al Congreso del Estado de Jalisco a que interponga la controversia constitucional, es que al final la Suprema Corte falla a favor de los pueblos y mandata que la presa, o sea, que se detenga la construcción de la presa. En el año 2013 se logra más o menos en el año 2014 que se acate el fallo, porque como bien sabes, aunque haya fallos favorables, no importa, digamos, de qué tribunal vengan o si vienen del Y ellos principal siguieron construyendo. tribunal, digamos, no, las autoridades y las empresas constructoras nunca acatan de inmediato. Entonces las comunidades tuvieron que movilizarse, que visibilizar, que denunciar, y más o menos duró como un año para que acataran y la construcción quedara parada.
Y desde el 2014 hasta el 2021, ¿no? Las obras se reanudaron, que ya es otra etapa que contaremos, más o menos en el año 2022. O sea, lograron tener parada, ¿no? La construcción de la presa, obviamente siempre con estrategias en movimiento, diferentes, con coyunturas cambiantes, con amenazas. O sea, sabemos que este tipo de luchas siempre las comunidades pasan por amenazas. En el caso de la presa del Zapotillo, las comunidades fueron amenazadas, se giraron órdenes de aprehensión que afortunadamente, digamos, no se ejecutaron, pero hubo una gran cantidad de amenazas. También quienes les acompañamos tuvimos amenazas por la construcción de la presa. Pero bueno, en conclusión, de estas primeras etapas, lo que demuestran estos pueblos es que yo creo que una de las principales lecciones es cómo estos pueblos se articulan, ¿no? O sea, yo creo que sí es una gran lección, porque sí logran hacer una articulación pues muy grande, y también logran enamorar a la ciudad de Guadalajara, ¿no? O sea, la ciudad de Guadalajara, que sería como de las beneficiarias, en realidad estos pueblos logran que también en la ciudad haya apoyo a estos pueblos para que ese proyecto se cancelara y para que estas comunidades no quedaran inundadas. Entonces eso también creemos que es una clave, ¿no? O sea, la conexión entre los pueblos campesinos y las ciudades, o las luchas y movimientos que hay en las ciudades, que también defienden el territorio, que también defienden el agua. Y también del sector, aparte del sector agrícola de la región de los Altos, ¿no? De Jalisco. O sea, también se suma a la lucha. Y también lo hace, de lo que a mí me tocó conocer, o sea, también lo hace como presentando datos, presentando información y cuestionando de manera muy clara pues los modelos y las propuestas que habían sido desarrolladas por la CONAGUA y los estados.